En esta clase introductoria a los sistemas basados en conocimiento, veremos algunas definiciones y conceptos generales de una nueva técnica de inteligencia artificial. A contraposición de la anterior que vimos, de las redes neuronales, que obtenían clasificaciones y modelos operativos a partir de los datos, vale decir genéricamente conocimiento, en una aproximación de tipo bottom-up desde la perspectiva de los datos, los sistemas basados en conocimiento vuelven operativos conocimientos abstractos para resolver casos particulares en una aproximación de tipo bottom-up. Los sistemas basados en conocimiento, cuyo ejemplo paradigmático son los sistemas expertos, diseñados para dominios especializados, ya sea en forma de sistemas basados en reglas o sistemas de producción, como veremos en breve, tienen una arquitectura básica con tres elementos primordiales, que son la base de conocimiento, el motor de inferencias y la memoria de trabajo, y dos elementos accesorios, que son algún sistema de aprendizaje y un trazador de explicaciones. Ya veremos el porqué de cada uno de estos módulos. Por ahora diremos que en la base de conocimiento va a estar almacenado todo el conocimiento involucrado en la resolución del problema que se quiere abordar, en distintos tipos y formatos de representación de ese conocimiento. El motor de inferencia lo que hace es obtener nuevos datos o nuevo conocimiento a partir del conocimiento almacenado en la base y a partir de los datos de entrada a nuestro sistema que se alojan en la memoria de trabajo. A diferencia de las redes neuronales artificiales, los sistemas basados en conocimiento no fueron diseñados originalmente para disponer de una capacidad de aprendizaje intrínseca, sino que por el contrario es una cualidad que se vio como necesaria al evolucionar esta técnica. Y eso porque básicamente lo que se trataba era de poder encapsular conocimiento humano, conocimiento previo de los seres humanos, experiencia en la resolución de ciertos problemas, poderlo representar y ponerlo operativo en una computadora para resolver problemas en determinados dominios, como decíamos recientemente. Eso justifica también la presencia del otro elemento, que es el trazador de explicaciones, porque los sistemas basados en conocimiento, en la mayoría de los casos, interactúan fuertemente con los seres humanos, y está bueno que cuando llegan a alguna conclusión, a resolver algún problema, sean capaces de mostrar el conocimiento que emplearon para llegar a esa conclusión, o sea, puedan explicar su razonamiento para que sea más creíble para el ser humano. Esto de la confianza del ser humano frente a las explicaciones que da el sistema al obtener una conclusión se debe a que originalmente los primeros sistemas expertos fueron desarrollados como asistentes en las etapas de diagnóstico de enfermedades en pacientes con problemas de salud. Entonces, el médico necesitaba tener un soporte de cuál era el conocimiento involucrado en la obtención del diagnóstico. Por ello, los sistemas basados en conocimiento fueron concebidos con una clara separación entre el conocimiento involucrado en el problema a resolver y la parte de procedimental. Y esto empezó a separar también claramente dos paradigmas de programación, la programación imperativa y la programación declarativa. En la programación imperativa es quizá la que estamos acostumbrados a manejar en nuestros primeros pasos de programación, cuando hacemos un programa en Pascal, que lo que vamos dándole a la
computadora o al microprocesador son instrucciones, órdenes que le estamos solicitando que vaya ejecutando secuencialmente. Obviamente que para escribir un programa de computación y que funcione correctamente, necesitamos tener conocimiento sobre el problema que queremos resolver. Sin embargo, en el tipo de programación declarativa lo que se busca es poner aparte el conocimiento involucrado en la resolución de ese problema, de modo tal que sea en primera instancia, lo que salta a la vista, por ejemplo en este ejemplo que tenemos aquí, es que el conocimiento es mucho más fácil de interpretar por el ser humano. En el ejemplo este de color rosado tenemos unas sentencias de comandos en lenguaje imperativo, mientras que en el verde del costado tenemos las instrucciones en modo declarativo. Y vemos cómo en el primer caso, en el imperativo, está entremezclado lo que es la orden a la computadora y el conocimiento involucrado para poder escribir en pantalla, por ejemplo, cuál es el color del sol, cuál es el color del pasto y cuál es el color del cielo. Mientras que en la forma declarativa, en la primera parte está expresada la forma de procedimiento, que lo que queremos es que se muestre como respuesta el color de un elemento. El elemento está señalado con la letra X y el color señalado con la letra Y. Por eso es que son representaciones simbólicas. Y luego el conocimiento involucrado está expresado en esas tres sentencias de color sol y amarillo, color pasto verde y color cielo celeste. Entonces interpretamos las dos divisiones de lo que es procedimiento y de lo que es el conocimiento involucrado para este sencillo ejemplo. Podemos entonces distinguir dos grandes grupos de lenguajes divididos en los tipos de lenguajes procedimentales y los no procedimentales. Los lenguajes procedimentales, que van ejecutando órdenes o sentencias en forma secuencial, tenemos los imperativos, por ejemplo, el lenguaje el Pascal, el C, el lenguaje ADA, o lenguajes funcionales como por ejemplo el Lisp o el APL. Otros tipos de lenguajes que no son procedimentales, que a su vez podemos dividir en declarativos y no declarativos, son los siguientes. Dentro del grupo de los declarativos tenemos los orientados a objetos como el C++ y el Smalltalk, los lenguajes lógicos de programación declarativa como el Prolog, los lenguajes basados en reglas como el CLIPS, el ART y el OPS5. Dentro del CLIPS está marcado aquí especialmente porque es una de las herramientas que vamos a utilizar en este curso. Hay una versión más moderna que es el COOL, que es CLIPS Oriented Object Language, o sea que también tiene representación en forma de objetos. Ya vamos a entrar en detalle sobre este lenguaje CLIPS. Tenemos otros basados en marcos, como por ejemplo el KWE o el G2, y los lenguajes no procedimentales no declarativos basados en inducciones como los maestros de reglas o los sistemas que hemos visto en el capítulo anterior de redes neuronales artificiales. Esto sería un cuadro que quizá haya que actualizar con nuevos lenguajes, obviamente, de una gran división en cuanto a lo que es programación procedimental y no procedimental. Las ventajas de la programación declarativa con la que se construyen los sistemas basados en conocimiento
pueden resumirse en la modularidad y la estructura uniforme que van a tener. Fundamentalmente, imaginemos los sistemas que tienen representación de conocimiento en forma de reglas. Ya enseguida vamos a entrar en detalle sobre esto. Cada regla es una pieza de conocimiento que ayuda a resolver el problema y todas tienen más o menos la misma estructura. O sea, la estructura es uniforme. Y al estar separado la parte de conocimiento de la parte de procedimiento para encadenar este conocimiento, se hace más fácil de mantener el sistema. El sistema tiene el conocimiento, como vimos en el ejemplo de los colores, recién en una filmina anterior, el conocimiento declarado y por lo tanto es más fácilmente comprensible para el ser humano. Imaginen que tienen un sistema con un montón de conocimiento almacenado, poder elucubrar, saber dónde está el conocimiento cuando tenemos un lenguaje procedimental, por ejemplo, se torna bastante difícil. Y más si uno no tiene la costumbre de comentar los programas que va generando. La otra gran ventaja que tienen los sistemas basados en conocimiento con esta forma de programar es la posibilidad de enfrentar problemas con información imperfecta, como la habíamos definido, cierta información que sea con cierta incertidumbre o que incluso sea incompleta. Como todo en la vida, tiene también sus costos o sus desventajas, y es que a contraposición de lo que estamos acostumbrados a programar, es imposible programar con diagramas de flujo o pretendiendo controlar exactamente cómo va a ser el comportamiento del programa de entrada a salida. Y la relación que existe entre la representación del conocimiento entre una pieza de conocimiento y otra, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las reglas, es algo opaca, o sea, no existe un vínculo directo entre un conocimiento representado, pongamos por ejemplo, con una regla, y otro conocimiento representado en otra regla. Cómo se vinculan esas dos piezas de conocimiento no queda exactamente claro en este tipo de programación. Por eso hay que ser muy cuidadoso en, con cada pieza de conocimiento, contemplar todas las situaciones posibles o las condiciones de finalización de una inferencia de la base de conocimiento y evitar finales inesperados si se presentan inconsistencias en la base. O sea, si desde el punto de vista lógico hay más de una pieza que tienen condiciones de dispararse, de activarse similares, pero llegan a conclusiones que son contrarias o contrapuestas. Un elemento clave de los sistemas basados en conocimiento es la base de conocimiento, ¿no? El módulo donde alojamos el conocimiento necesario para resolver el problema en cuestión. Y esta base de conocimiento se construye a partir de la interacción del experto humano para resolver el problema, que se denomina o denominaremos el experto del dominio, y esto lo realiza una pieza esencial de todo el proceso, del proceso de desarrollo del sistema basado en conocimiento, que es el ingeniero de conocimiento. El ingeniero de conocimiento tiene que ser capaz de extraer el conocimiento que es esencial para resolver el problema de un experto humano. Si por otra parte, esta es quizá la diferencia que se suele hacer en la bibliografía sobre los sistemas expertos y los sistemas basados en conocimiento, si la recopilación que hace el ingeniero de conocimiento de ese conocimiento para resolver el problema es
es conocimiento que está público, digamos, qué sé yo, en libros, en papers. Entonces, ese sistema se denomina genéricamente sistema basado en conocimiento. Vale decir que el sistema experto encapsula para poder luego compilar y utilizar el conocimiento experto de un ser humano. Si bien, obviamente, en el concepto del conocimiento existe siempre la experiencia humana, porque digamos, el procesamiento que se hace del dato para transformarlo en información lo puede hacer una computadora en forma automática, y el hecho de pasar de la información al conocimiento es una experiencia que, sobre todo antes de la gran explosión de la inteligencia artificial, era un atributo que se atribuía justamente a los seres humanos. Sin embargo, bueno, el procesamiento posterior para transformar la información en conocimiento va a ser parte de todas estas técnicas de inteligencia artificial que estamos viendo en este curso. Bueno, y el conocimiento que va a almacenar esta base de conocimientos puede ser de diferentes tipos. Ellen Rich, en su libro de inteligencia artificial, los ha clasificado en 4 grandes tipos. El conocimiento relacional simple entre distintos conceptos, las relaciones que existen entre distintos conceptos. Conocimiento heredable, esto vamos a entenderlo mejor cuando veamos las formas de representación del conocimiento en breve. Conocimiento de tipo deductivo y conocimiento procedimental, ¿no? De cómo resolver el problema. Este conocimiento lo vamos a representar en una manera informática con de distintas maneras. Puede ser que lo representemos en forma de reglas, en forma de marcos o frames, en forma de redes semánticas, o directamente expresándolo en lógica, como fue en los orígenes de la inteligencia artificial, con lógica de predicados o lógica de primer orden. Luego han ido evolucionando lógicas de orden superior, lógicas temporales, modales. Ya vamos a ver también algunos tipos particulares de lógica, como la lógica difusa, en el siguiente capítulo de la materia. Bueno, estos distintos tipos de representación del conocimiento tienen sus características deseables y, digamos, o salientes. Lo ideal, como vamos a ver, es combinar la potencia de más de una de ellas para poder obtener un sistema potente que resuelva problemas del entorno real. En eso les voy a contar también mi experiencia personal, así como hemos ido viendo en las distintas técnicas, en esta de sistema basado en el conocimiento, de algunos problemas resueltos con esta técnica, problemas de ingeniería. Bien, este conocimiento que tendremos representado en nuestro sistema lo tenemos que poner operativo, en funcionamiento, para obtener los resultados que esperamos de nuestro sistema informático. Así como nosotros los humanos somos capaces de, a partir de unos hechos iniciales, razonar y arribar a ciertos hechos finales, obtener conclusiones, que quizá por eso el gran auge de las lógicas en el origen de la inteligencia artificial, porque fue un intento por describir la manera en que razonaba nuestro cerebro, y se pensó que íbamos a ser capaces de encontrar ese lenguaje de razonamiento, y pensamos que con estas lógicas podíamos llegar a modelarlo, ¿no? Estábamos todavía en una situación muy optimista, pensando que
se podía reducir la inteligencia humana a un lenguaje, ¿no? Bien, retomemos el hilo. Entonces decíamos que nuestra inteligencia natural nos hace pasar de unos hechos iniciales a unos hechos finales a través de algún tipo de razonamiento. Lo que buscaremos hacer con un sistema basado en el conocimiento es una representación en el sistema de estos hechos iniciales y una representación de los hechos finales, de modo tal que se pueda generar en el funcionamiento del programa una emulación de este razonamiento real. Y aquí vemos que vamos a encontrar dos grandes grupos de realizar este razonamiento, ¿no? Que es encadenado hacia adelante, cuando partimos de la representación de los hechos iniciales y arribamos a la representación de los hechos finales, o realizado en forma inversa, una correspondencia hacia atrás, que es cuando tenemos los hechos finales y queremos encontrar los hechos que permiten arribar a esos hechos finales, ¿no? Esta situación de razonamiento hacia atrás se da claramente en una situación de diagnóstico, por ejemplo, en la cual observamos ciertos síntomas, ciertos efectos que provienen de ciertas causas, y lo que queremos al hacer el diagnóstico es encontrar esas causas. La relación causal es claramente hacia adelante, la causa existe primero y provoca el efecto, pero el razonamiento que hacemos para diagnosticar va en sentido contrario, va desde los efectos hacia las causas. ¿De acuerdo? En nuestra próxima clase abordaremos las distintas formas de representación del conocimiento y veremos reglas, marcos y redes semánticas.